Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy os quiero presentar a una persona que ha marcado muchísimo mi camino personal, pero también mi camino profesional. La primera vez que lo escuché, si os soy sincera, fue en un vídeo de YouTube y no entendía nada de nada. Solo sé que me quedé muerta y lo único que intuía a nivel interno era que me tenía que quedar a sentarme y a escucharlo detenidamente. Hoy, por si no lo conocéis, os lo presento ya. Él es Sergi Torres, él es escritor y conferenciante y da talleres que él llama encuentros. Bienvenido, Sergi, ¿cómo estás? Muy bien, Alba. Encantado de compartir contigo un rato. Gracias. Sergi, este libro, Me acompañas, una invitación al despertar, por Ediciones Urano, que has sacado este año, si no me equivoco. Es un libro precioso que contiene muchísimas ideas y muchísimas parábolas que podemos ir observando para un largo rato. He de confesar que he estado unos meses con él, ¿vale? No ha sido una pasada rápida, ha sido un machaque ahí, vamos, poquito a poco. Cuéntanos, porque yo diría que el hilo conductor de todo el libro, si me atrevo a rescatar una idea general, es un mensaje claro que tú siempre vas lanzando en tus encuentros, que es vive lo que estás viviendo y siente lo que estás sintiendo. Sí, es extremadamente simple, ¿verdad? Y cuando uno se pone a hacerlo, encuentra que es de alta dificultad. Cuando se trata de vivir nuestra vida, ¿no? Pareciera que es realmente lo básico y elemental, que es el poder abrirnos a vivir la experiencia de vida. Por ejemplo, ahora está sonando un teléfono que aparentemente no debiera de sonar, pero está sonando. Entonces, en este instante tenemos dos opciones. O nos sentimos mal y lo rechazamos, o nos abrimos a escuchar el sonido del teléfono y a escuchar lo que estamos sintiendo, porque está implícito en el momento. Y eso que es tan elemental, lo hemos perdido como de vista de nuestra vida y buscamos sentirnos en paz, cuando en realidad la paz está en el aprendizaje de vivir instante tras instante. Y supongo que ahí la mentalidad correctora que siempre tiende a completar las cosas y a pensar que no es perfecto lo que está sucediendo, siempre nos juega malas pasadas. Sí, porque al fin y al cabo, para que yo sienta que lo que está sucediendo no debiera de suceder, yo tengo que interpretarlo. Es decir, tengo que entender a mi manera lo que está sucediendo. Y hay un momento donde me di cuenta de que mi manera de entender la vida era muy sesgada. No era cierto lo que yo pensaba acerca de lo que sucedía. Entonces lo intentaba controlar para llevarlo hacia una manera o una situación que no sucedía. Eso implicaba mucho esfuerzo, implicaba de mi parte una entrega a rechazar mi propia vida y duele mucho. Al final te das cuenta de eso. Hay una parábola que la tengo aquí apuntada, el jardinero y su recolector de hojas automático. Lo que vienes a explicar un poco es que utilizamos nuestra vida, nuestro inconsciente, perdón, como vertedero emocional para guardar allí todo lo que no queremos vivir o todo lo que no queremos sentir. ¿Esta por qué dirías tú que no es una estrategia ganadora? Porque la energía ni se crea ni se destruye. Eso que parece así como tan estratosférico que acabo de decir, es muy simple. Si yo estoy sintiendo, imagínate, tristeza porque ha muerto alguien en mi vida, si yo no asumo esa tristeza, ¿qué significa? Que si no la vivo plenamente, esa energía ni se crea ni se destruye, va a estar allí. Sí se puede transformar, que eso es lo que Einstein apuntaba. Entonces significa que la tristeza se puede transformar en algo distinto, pero tengo que vivirla. Lo que hacemos es intentarla esconder. Lo llamamos superar situaciones, pero en realidad lo estamos capeando. ¿Qué ocurre? Que esa tristeza, cuando yo la escondo, la llevo al inconsciente y cuando está en el inconsciente no la siento. Al no sentirla pienso que la he superado, que yo ya he superado esta muerte. Pero en realidad, cada vez que el pensamiento o el recuerdo viene, vuelvo a sentirme triste. ¿Por qué? Porque en mi interior sé que hay algo que no está bien, sé que esa tristeza está almacenada y sale del inconsciente al consciente para poder ser atendida. Eso es un proceso natural. Por eso no es una estrategia ganadora. De hecho, vivir la vida en forma estratégica no tiene mucho sentido al final. ¿Qué dirían aquí los coaches que, por ejemplo, lanzan estrategias online, lanzan estrategias para ser visibles, para superar cosas, para alcanzar metas? ¿Qué diría Sergi Torres a toda esta gente que, bueno, que les va bastante bien en su negocio? Además, si todo eso se fuera al traste, ¿qué pasaría? No lo sé, yo no soy nadie para decirlo, porque detrás de todo este colectivo y todas estas estrategias hay personas.
hay personas que a lo mejor han aplicado alguna de estas ideas y les ha funcionado. Entonces, yo no tengo nada que decir. Lo único que sé es, a través de mi experiencia, que cualquier cosa en la que yo intente modificarlo sin previa aceptación, no va a funcionar. Eso es lo que yo he experimentado. Hay mucha gente en estos momentos, sobre todo la gente que nos sigue en el canal, que bueno, que quiere reinventarse profesionalmente, que a lo mejor estudió algo en su momento que era un poco lo que le venía dado, pero luego a la hora de ejercerlo se da cuenta que no es algo que le llena. ¿Cómo hacemos el salto para encontrar algo que nos llena si tú afirmas que siempre que vivimos ya estamos realizados, solo por el mismo hecho de vivir? Sí, en tu manera de expresar la pregunta ya está la respuesta incluida. Cuando yo, por ejemplo, me dedico a trabajar en X profesión, si no estoy viviendo mi vida plenamente, previamente, estaré usando ese trabajo para llenarme. Cuando yo uso ese trabajo para llenarme, sin darme cuenta, estaré teniendo miedo de perderlo. Imagínate que yo dejo ese trabajo y me dedico a hacer lo que siempre he querido. Pero al hacer eso que yo siempre he querido, también lo hago para llenar un espacio que no está pleno en mí. Volveré a tener miedo de perder ese trabajo, o cualquier obstáculo que yo vea en medio de ese nuevo trabajo será para mí un mazazo, cuando en realidad no tiene por qué serlo. Cuando yo me doy cuenta de que soy un ser vivo que está viviendo y empiezo a investigar qué significa eso, qué significa vivir, qué significa ser yo, empiezo a descubrir espacios de plenitud, y desde esos espacios de plenitud es que luego surge el trabajo. Es el camino inverso al que se nos ha enseñado o hemos aprendido. Digamos que el trabajo de tu vida te encuentra. Sí, eso parece muy extraño para la mayoría de personas que estamos dentro de la cultura del esfuerzo, de la motivación, del éxito, del objetivo. Parece como muy raro, como ¿cómo que te encuentra? Que vas a estar viendo películas en la televisión y de repente va a entrar por la ventana tu trabajo. Es muy sutil y al mismo tiempo es muy poderoso. Significa que cuando tú te das cuenta de que estás vivo y que tienes una función que es vivir, de ahí se desprenden distintas maneras de experimentar esa vida. Por ejemplo, siendo papá de tu hijo, eso es una manera. O de repente aparece ese trabajo, porque se te ocurre, o porque encuentras un anuncio por la calle misteriosamente, o porque te llama aquel amigo que hace 30 años que habías hablado de hacer una empresa, jajaja, y de repente se manifiesta. Esas son partes de la vida que esconde y que uno no ve si está obcecado en que la vida intente ser como yo pienso que tiene que ser para que yo sea feliz. Y ahí entronca con una idea que es muy radical en tu libro y que lo dices bien claro. Amar es aceptar todo lo que ocurre en nuestra vida, independientemente de que no nos guste, ¿no? Y ya rescato lo de las orugas malvadas, que aquí me he reído muchísimo con esta parábola, me he reído francamente a gusto. Porque claro, explícanos un poco esta historia, ¿no? En la que tú viviste, resumida rápidamente, y qué extraes de esa parábola. Quiero que la expliques tú porque seguro que se te da mucho mejor que a mí. Brevemente, salgo a pequeño patio que tenemos y veo que un rosal fantástico de hojas de flores malva, de aroma muy lindo, pues tiene hojas que están comidas. Entonces empiezo a investigar y encuentro quiénes son la causa de ese desastre. Y le veo unas orugas de aspecto bastante amenazador, con una especie de pinchos y desagradables. Entonces lo primero que me cruza por la cabeza es de qué manera tengo que acabar con esas orugas, porque están acabando con mi rosal, ¿sí? Esas orugas están acabando con mi rosal. Entonces me doy cuenta, cuando me paro antes de actuar a sentir, siento mi dolor, siento mi frustración, me doy cuenta de que yo no soy nadie para determinar quién tiene más derecho a vivir, si mi rosal o esas orugas. Y lo que hago es permitir que ocurra. Y ahí, cuando uno permite que una situación ocurra, descubre qué es y descubre qué te está enseñando esa situación. Esas orugas finalmente se convierten en mariposas y el rosal regenera con mucha más fuerza todas esas hojas comidas. Entonces me pregunté cuántas situaciones oruga yo había exterminado de mi vida, que no había permitido terminar su proceso y convertirse en mariposa. Y ahí uno empieza a ver su inventario y aprende que yo no soy nadie para impedir que algo ocurra cuando ya está ocurriendo. Espero que esto último tenga sentido.
No tiene sentido que yo evite lo que tú me estás diciendo cuando ya me lo estás diciendo. Ujú. Me viene a la mente así rápido a modo de flash. Yo soy una gran amante de los animales. Me considero activista por los derechos de los animales. Y claro, cuando me cuentas esto, hay algo de mí como que se resiste, ¿no? Se resiste muy fuertemente, ¿no? Porque claro, yo quiero evitar los atropellos con animales, los animales abandonados, todo esto, ¿no? Entonces, claro, hay una parte activista en mí que no puede estar permitiendo que ocurra lo que está ocurriendo. ¿Eso cómo encajaría con todas las personas que tienen esa parte activista dentro de ellas? Para, digamos, para encontrar la paz al fin y al cabo. Esta propuesta que expones es muy sensata y muy interesante. Un activista, o la mayoría de activistas, sienten rabia por aquello que quieren corregir. Y no se dan cuenta de que están transmitiendo, están aplicando su cuota de ira a una situación que no tiene paz. La manera en la que mueren muchos animales cruzando carreteras no es una situación que esté basada en la paz. Entonces, si yo no me baso en la paz a la hora de hacer una actuación para solventar eso, estaré generando más de esa situación sin darme cuenta. Pero tengo que entrar en paz primero con esa situación para ver ideas, propuestas, proyectos que estén basados en la paz, que transformen esa situación en la que yo no veo paz. No sé si tiene sentido. No estoy hablando de cruzarse de brazos. Estoy hablando de que antes de la acción tiene que haber una acción previa para conmigo. Porque si no, intentaré generar proyectos que están basados en la ira. Ayer veía un comentario de alguien que decía algo así como que mataría a todas aquellas personas que maltratan a los perros. Wow. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Porque No, no tiene tú mucho sentido. salvaguardas a los perros y matarías a aquellos. Ahí hay una incongruencia interna. Si yo no la resuelvo, no puedo diseñar proyectos o estrategias para educar y que se termine con el maltrato de los perros. Ujú. Pienso en el ejemplo de Gandhi, que tú expones en el libro, ¿no? La no reacción, el concepto de la no reacción. Parece que siempre que estamos interpretando la realidad, reaccionamos a ella en base a nuestra propia interpretación. Entonces tú eres muy defensor de eso, ¿no? De no hay que reaccionar, y esto entronca muy bien con esto que comentas, ¿no? De buscar cómo elaborar un proyecto, cómo defender algo desde la paz, desde ese espacio, no desde la rabia. Y es algo un poco parecido, ¿no? Lo que hizo Gandhi. De hecho, tuvo tantos seguidores que reformuló toda la idea de la no violencia. Sí, de hecho, más que defenderlo es una propuesta, Mm, porque entiendo que quien está en una reacción necesita estar en esa reacción para aprender a no reaccionar. ¿Qué quiere decir? Que al final todo nos sirve para el aprendizaje. Y en ese sentido Gandhi fue un ejemplo. Él, a medida que llevaba a cabo esa propuesta, la estaba aprendiendo. Y a medida que la estaba aprendiendo, la estaba enseñando. Y eso es muy hermoso también. Él se sentaba y experimentaba lo que experimentaba, fuese ira, injusticia, porque la vivió, mm. pero nunca hizo un ejercicio de reaccionar ante eso, en contra de lo que él entendía que era la causa. Nunca se centró en la causa, sino que se centró en sí mismo, en el encuentro de su propia paz, porque sabía que esa paz, cuando la encuentras ahí dentro, es muy poderosa. Estaríamos pensando también a lo mejor en Nelson Mandela, por ejemplo. También podría ser alguien parecido con el mismo mensaje. Sí, y ellos, fíjate que fueron encarcelados Mm, por la ley. La ley no permitía su tipo de actuaciones porque eran una amenaza al sistema, porque el sistema se basa en el miedo, por ejemplo, y ellos dejaron de tener miedo. Ahí es donde encuentras la paz. Y cuando encuentras la paz, te conviertes en un hombre libre. ujú. Cuando te conviertes en un hombre libre realmente, el sistema te encarcela. Es muy loco. Pero fíjate Es que muy loco, sí. ellos nunca soltaron, a lo mejor tuvieron sus crisis internas, pero rápidamente recuperaron su propósito y su confianza en la paz. Ujú, Siempre confiaron en la paz. ujú. Algo que expones a lo largo del libro, me acompañas, es un poco la idea de los juicios y los, digamos, las creencias.
Si no entiendo mal, corrígeme si me equivoco, Sergi, por favor. Yo lo que entiendo, o lo que saco de ahí, es que no hay que tomárselos demasiado en serio, ¿no? Eso sería un poco, en definitiva, el resumen. Sí, básicamente. No se trata de no juzgar o de no creer cosas, porque los juicios y las creencias por ahora emergen en la mente de forma inconsciente, no somos conscientes. Entonces intentar luchar contra ellos no tiene mucho sentido. Pero lo que sí puedo hacer es que ya que juzgo y ya que tengo mis creencias, yo puedo mirarlas y ver que no son ciertas, que están basadas en un contexto que no es verdad, es mi punto de vista. Toda creencia y todo juicio parte de un punto de vista personal. Al ser personal, yo ya entiendo que no son verdad. Al entender que no son verdad, no necesito creerlas. Hay mucha gente, muchas personas que dirían, wow, y si me quedo sin lo que yo pienso, ¿qué queda de mí? Claro, mi respuesta sería, no lo sé, investigalo. Porque si yo te digo, será una idea que muy probablemente no sea la que tú experimentes. Lo que sí te puedo decir es qué ocurre en mí cuando eso sucede. Y yo también pensaba en un principio que si dejaba de pensar mis pensamientos no podría vivir. Sería como una especie de vegetal humano. Pero por contra, cuando un ser humano, en este caso hablo desde mi experiencia, dejaba de creerme mis pensamientos, descubría una profundidad más grande de mí que no había visto porque estaba hipnotizado por mis ideas, donde había otro tipo de pensamientos con otra calidad. Y cada pensamiento que proviene de ese trasfondo es un pensamiento universal. Es un pensamiento que me incluía a mí al igual que me incluía a todos. No era un pensamiento exclusivo que me hacía sentir especial, sino que estaba incluido. Y esos pensamientos son los pensamientos que se piensan desde la paz. No hay un pensamiento de competencia, no hay un objetivo personal, hay un pensamiento que te lleva a contemplar el instante presente, donde todos estamos incluidos. Y ahí es en el presente donde hacemos sin hacer nada. Ese es el presente donde hacemos sin hacer nada. Al igual que una planta que hace sin esfuerzo, simplemente se entrega a la vida. Cuando un ser humano se entrega a la vida, descubre un propósito mucho más profundo que el que yo mismo me puedo dar a mí mismo sin tener ni idea de qué es la vida en realidad. Muchas personas que siguen el canal están un poco preguntándose cuál es mi propósito y qué hago yo aquí y cuál es el trabajo que tengo que desarrollar. Entonces, el mejor mensaje que le podríamos dar es un poco de entrégate a lo que sucede ahora y ya veremos qué ocurre luego. De hecho, si te entregas a lo que ocurre ahora, lo que ves es la intensidad de la hora. Y te das cuenta de que esa intensidad no está afuera, está adentro. Y cuando empiezas a atender esa intensidad, te das cuenta de una conciencia que uno no ve cuando está sobreviviendo los momentos en lugar de vivirlos. Y cuando te das cuenta de eso, entonces ves que tu función de vida es vivir este instante. Cuando descubres que tu función de vida, esa tan anhelada función de vida, es vivir este instante, te das cuenta de que al vivirlo estás completando tu función de vida. No es una función de vida que tenga que alcanzar dentro de 5 años, cuando consiga no sé qué cosa, sino que mi función de vida se está realizando a tiempo real. Eso implica un ser humano realizado. No significa que mi vida me guste todo el tiempo, habrá cosas que no me gustarán, pero el que no me guste no va a ser ya una excusa para vivirlo o no vivirlo. ¿Me explico? Sergi, vamos acabando. Te propongo un juego que ya te planteé el año pasado en radio y ahora en vídeo, que tú lo llamas el striptease de la conciencia. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te pase por la cabeza. Ok. ¿Vale? ¿Vamos allá? Vale. Vida. Oportunidad. Morir. Placer. Dormir. Ya basta. Universo. Todo. Amor. Siempre. Muchas gracias, Sergi. Un placer tenerte aquí en el Gracias, canal. Alba. Gracias. Y te deseamos, como siempre, muchos éxitos, que continúes rulando por el mundo hasta que las fuerzas te puedan, porque vaya tela, menudos viajes te arreas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Estamos, bueno, siendo tomados por esta cosa que está comunicando este mensaje y es un honor para mí.
gracias, Sergi. Hasta la próxima. Gracias, Alba.